Génesis capítulo 2 y vamos a ver el versículo 15. Vamos a leer del verso 15 al verso 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjate las palabras del Señor. Dios habló, dice ahí el verso 16. Dios habló y dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente o seguramente morirás. Dios habló su palabra, hermano. Imagínate la dicha y el privilegio de escuchar a Dios hablar en el huerto del Edén, ¿no? Imagínate la dicha y el privilegio de Adán y de Eva, Dios hablándoles audiblemente, directamente a sus vidas, dándoles solo una indicación, solo un mandamiento. Era fácil obedecer a Dios porque solamente había una cosa que era la única que no podían o no debían hacer: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso era todo lo que Dios estaba ordenando, eso era todo lo que Dios estaba indicando, todo lo que Dios estaba mandando. Esa única orden de su palabra debió haber sido atendida y obedecida. Pero tristemente, hermano, el hombre violó o transgredió la palabra de Dios, ¿no? Y cayó en pecado. Ahora nosotros tenemos esta palabra que creemos como cristianos que es la palabra de Dios. Yo les he dicho en otras ocasiones que este libro, la Biblia, está por encima de cualquier libro. Puede haber libros muy buenos, puede haber libros muy excelentes, libros cristianos y libros no cristianos que nos ayudan, que nos llevan a la superación o que nos enseñan cosas muy valiosas para nuestra vida, ¿no? Puede haber libros escritos por personas, específicamente hablando por personas cristianas, ¿no? Yo tengo libros ahí en mi casa que escribieron personas cristianas que valoro mucho porque son libros que me han enseñado cosas increíbles, ¿no? Y yo digo, wow, este libro es uno de mis preferidos. Y tengo ahí como 15 o 20 libros que digo, estos 20 valen más que todos los demás, ¿no? O sea, todos los demás son muy buenos, pero estos 20 libros, estos 15 libros, mis respetos para estos señores, ¿no? ¿Cómo escriben? Pero escúchame, pero por encima de esos libros está este libro. Esos libros no se comparan a este libro, que es la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es la palabra de Dios, 100%, hermano. Esta palabra fue inspirada por Dios y Dios en este libro nos muestra su voluntad y nos muestra su propósito y nos habla de qué es lo que debemos hacer o qué es lo que no debemos hacer para que nos vaya bien en la vida. Amén. Entonces necesitamos valorar esta palabra. Dios inspiró esta palabra a cada uno de los escritores bíblicos para que nosotros ahora podamos atender y obedecer sus mandamientos. Y vuelvo a repetir, como cristianos, como hijos de Dios, creemos que toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios y nos muestra su voluntad. Hay gente el día de hoy, teólogos y alguno que otro pastor que dicen, bueno, allí dice, ¿verdad?, que en el principio por 6 días, ¿no? Dios creó el sol, la luna, pero bueno, no podemos creer que fueron realmente pues 6 días, ¿no? Yo conocí un pastor que una vez me dijo, yo no puedo creer que se haya sido 6 días de 24 horas. Probablemente esos días eran de millones y millones y millones de años, ¿no?
Entonces Dios hizo la tierra en 6 billones de años. Entonces allí podemos entonces explicarnos por qué sí, y me lo estaba diciendo un pastor, por qué sí descendemos del mono. Porque entonces Dios creó un mono que después de billones y billones y billones de años se fue desarrollando y ahora pues estamos tú y yo, ¿no? ¡Wow! Como el cuento del muchacho que llega con la mamá y le dice, mamá, ¿descendemos del mono nosotros? Dijo, no sé, no conozco bien a la familia de tu papá, ¿no? Pero escúchame, no puede ser, no es así. Dios hizo la tierra, según la Biblia dice, en 6 días. Y esos 6 días fueron de 24 horas. ¿Cómo creer, hermano? Dios es poderoso. No hay nada, aquí dice que no hay nada imposible para Él. En 6 días Dios creó todas las cosas y el séptimo día descansó. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo literalmente, así como está escrito. Si Dios dice que abrió el mar, abrió el mar. Y me imagino que los judíos iban pasando por en medio y veían allí como un acuario, ¿no? Pared de agua de este lado, pared de agua de este otro lado, y veían a las ballenas pasar y a los tiburones y los peces, ¿no? Y mantarrayas. Yo estoy seguro, hermano, que así fue. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, la creemos. Como cristianos, creemos lo que está aquí escrito. Ahora, es muy interesante que los pasos que dieron Adán y Eva en su caída, escúchame, tuvieron que ver directamente con violar, con transgredir, con ser infractores de esta palabra. Bueno, no de esta palabra, pero de la palabra que Dios les había hablado de no pueden comer. De ese árbol ustedes no pueden comer. Y esa palabra la transgredieron, esa palabra la violaron. Y yo te quiero comentar esta mañana, mi predicación esta mañana se titula 6 infracciones a la palabra de Dios, ¿verdad? 6 infracciones que Adán y Eva cometieron a la palabra de Dios, que en ese momento fue no coman de este árbol. Ahora para nosotros sería toda esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. 6 infracciones que el hombre cometió. ¿Y cuáles fueron esas 6 infracciones? Y esas 6 infracciones las podemos ver allí en Génesis en el capítulo 3. Ve conmigo ahí, por favor. Génesis capítulo 3. Y la primera infracción la vemos en el versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Ahora fíjate, muchas de estas infracciones fue el diablo directamente hablando al corazón de Eva. Y muchas de estas infracciones que te voy a decir es el enemigo hablando directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso Efesios dice que recibimos los dardos de fuego del enemigo. Ahora, ¿cuál fue la primera transgresión? Dudar de la palabra de Dios. Y si comenzamos a dudar de la palabra de Dios, hermano, comenzaremos a perder la lucha contra el enemigo y contra nuestra carne. Y eso es lo primero que va a buscar el diablo. Va a buscar que en nuestra vida que dudemos de lo que la palabra de Dios dice para nuestra bendición. El Señor sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pero Satanás siempre va a poner un toque de duda respecto a la palabra. Con que Dios te ha dicho. Esas palabras son retadoras, ¿verdad? Esas palabras son provocativas, ¿no? Y son muy inocentes, aparte, son muy sutiles, ¿no? Con que Dios te ha dicho. Es como cuando, imagínate que, no sé, por ejemplo, a mi hija, ¿no? Yo no la dejo ir al antro, poniendo un ejemplo, no vas, ¿verdad? Oye, papá, que voy con mis amigos. No vas a ir. Y entonces un amigo o una amiga viene y le dice, con que tu papá no te deja ir al antro, mira. Y muy sutilmente le está diciendo como, ¿a poco te dejas?
Pues si ya estás grande, tienes más de 18 años, tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, tú puedes ir a donde tú quieras. Tu papá no tiene derecho, ni dominio, ni poder, ni autoridad sobre de ti. Con que no te dejan ir, ¿eh? Ah, mira qué interesante. Y tú dices, no, si me dejan, y si no me dejan voy, ¿no? Porque las palabras conllevan una muy sutil tono de duda, de rebeldía, esa es otra cosa, de burla, de reto contra la voluntad de Dios, ¿no? Con que Dios quiere quitarte el 10% de lo que ganas. Con que Dios es el que te va a proveer a pesar de lo que dicen los expertos, ¿de veras? Con que Dios no quiere que seas feliz y disfrutes tu vida y ya te lanzó un dardo ahí y te lo clava en la mente, te lo clava en el corazón y tú dices, oye, de veras, ¿por qué Dios será tan malo? Oye, de veras, ¿por qué Dios no me querrá? ¿Verdad? ¿Por qué me querrá ver pobre y me quiere quitar el 10%? O de veras, ¿cómo es que Dios me va a proveer si toda la gente que sabe está diciendo que vamos hacia una crisis económica terrible? ¿Cómo le va a hacer para proveerme? ¿Cómo le va a hacer para ayudarme? ¿Cómo le va a hacer para darme? Y ya entró la duda. Y cuando entra la duda, cuando entra el pensamiento, tú y yo comenzamos a perder la batalla en contra del enemigo y en contra de nuestra carne. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Fíjate, Génesis capítulo 3, ve ahora conmigo al versículo 2 y 3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. La segunda infracción a la palabra es agregar o deformar la palabra de Dios, ¿no? Y fíjate que eso no lo hizo el diablo, eso salió del corazón de Eva. Le dice, no solamente no podemos comer de su fruto, no debemos ni siquiera tocarlo. Y eso ya no era la orden de Dios. Dios nunca les dijo, no lo toquen, ¿verdad? Podían tocar el árbol, podían subirse al árbol, podían hacer una casa en el árbol, podían hacer un columpio en el árbol, ¿no? Lo único que no podían era comer del fruto del árbol, que por cierto no era una manzana. ¿Está bien? Eso quién sabe quién lo metió. Eso es deformar la palabra de Dios, ¿no? Era una manzana. Eran 3 reyes magos que venían en un camello, en un caballo y en un elefante. Uno era negro, el otro amarillo y el otro blanco, ¿no? Y uno se llamaba Melchor y otro Gaspar. No deformes la palabra, no le aumentes. Eso no está en la Biblia. Y el Señor Jesús cuando era niño hacía palomitas de barro y luego le soplaba y las palomitas volaban, ¿verdad? Pues se oye muy interesante y muy bonita tu historia, pero eso no está en la palabra de Dios, eso no está en la Biblia, la estás deformando, la estás aumentando y no le podemos aumentar ni le podemos quitar. El diablo, escúchame, el diablo pone duda y esa duda te lleva a deformar o a agregar en la palabra de Dios, pero la Biblia dice que no debemos hacerlo. Fíjate qué interesante, no pierdas de vista Génesis capítulo 3, pero ve conmigo a Deuteronomio en el capítulo 4. Deuteronomio en el capítulo 4. Sí, hermano, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso no dice la Biblia. No sé quién se lo inventó, pero no está, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. ¿Están ahí?
Dice, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán o quitarán de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová su Dios que yo les ordeno. Fíjate, esa era una orden que Dios estaba dando a través de Moisés al pueblo. Dice, no van a añadir a la palabra que yo les estoy mandando, ni van a disminuir de ella, para que puedan guardar cabalmente, ¿verdad?, los mandamientos de Jehová su Dios que yo les ordeno. Sáltate conmigo ahora a la mitad de tu Biblia, al libro de Proverbios, adelante de los Salmos. Y fíjate lo que dice en el capítulo 30 del libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. ¿Cuánta palabra de Dios es limpia, hermano? Toda. Dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Ahora fíjate el verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Deuteronomio dice, no añadas, no disminuyas. Proverbios dice, no le añadas a su palabra. ¿Está bien? Ahora vete al final, Apocalipsis, el último libro en tu Biblia. Apocalipsis, y fíjate lo que dice el capítulo 22 y el versículo 18. Fíjate, unos cuantos versículos antes de cerrar toda la revelación de Dios en el último libro de la Biblia, ¿no? Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuántos quieren recibir las plagas que están escritas en este libro, hermano? Por añadir, nadie, ¿verdad? Y dice, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy interesante que en el principio, a la mitad y al final de la Biblia, Dios da una recomendación, Dios da una ordenanza y dice, no le quites ni le añadas, ¿verdad? Porque es peligroso, hermano, escucha, añadir o quitar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si añadimos o quitamos, nos vamos a los extremos y hacemos cosas que realmente no están en la palabra por ignorancia y por religiosidad. Como esto no me gusta, hermano, esto que estoy leyendo no me gusta, entonces yo digo que ya no es para nosotros, ¿verdad? Ya fue para el Antiguo Testamento, esto ya no aplica para mi vida el día de hoy. No, ¿y por qué lo quitas? Esto ya no funciona, esto ya fue para la gente de esa época. ¿Y por qué le quitas? ¿Por qué lo quitas? Con ese pensamiento deformamos la palabra de Dios y podemos hacer dos cosas. Número uno, diluimos el evangelio, porque todo se puede y todo se vale. Como ya no aplica, no pasa nada, puedes hacerlo. Porque ya no es, la Biblia hablaba de sodomitas, ¿verdad? La Biblia hablaba de homosexuales, pero eso ya no aplica el día de hoy. Hoy en día, pues ya los debemos ver de una manera normal y podemos aceptar y es más, estar a favor de ellos, ¿verdad? Porque ya eso antes, era para antes, ¿verdad? Ahora ya no, ¿y por qué lo quitas? Me estoy explicando, y entonces diluimos, todo se puede. Sí, ahí dice, ¿verdad? Que pues no puedes tatuarte, pero ahora ya no, ahora ya estamos en otros tiempos modernos, ¿verdad? Y ya puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque vivimos en la gracia, porque estamos en la libertad. ¿Y por qué lo quitas? Porque lo que dice es lo que dice. O nos vamos al otro extremo y nos volvemos legalistas y todo es malo, todo es pecado. De repente
ves que Pedro está hablando ahí que la mujer debe de vestirse, ¿verdad?, decorosamente y no con peinados ostentosos y no con joyas y no con esto y lo otro. Y entonces te vas al otro extremo y no le quitas, ahora le añades y dices, por eso todas las mujeres que usan aretes y collares y se pintan las uñas y se hacen el chongo acá arriba están en pecado y son malvadas, ¿verdad? Y están mal delante de Dios. ¿Y por qué le añades? Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Pablo es que la mujer debe vestirse de corazón para Dios. No importa si te pones aretes o collares o te haces el chongo, o si no te pones aretes y no te pones collares y te dejas el pelo lacio, ¿verdad? Lo que debes vivir es para Dios en tu corazón, y la pureza debe venir de tu corazón. Porque ¿qué caso tiene que no uses collares y no uses aretes y tengas el pelo largo y seas la más metiche de la oficina, ¿no? ¿De qué sirve? Honras a Dios, entre comillas, según tú, con no poniéndote oro y perlas y aretes y joyas, pero deshonras a Dios con tu lengua o con tus ojos. Entonces, o nos volvemos o diluimos el evangelio, o nos volvemos legalistas por añadir y por quitar, y al deformarla o pasarla por alto terminamos de todas maneras quebrantándola, y de todas maneras nos metemos en problemas por nuestra liberalidad o por nuestra religiosidad, ¿no? Número 3, fíjate, ve conmigo Génesis capítulo 3, versículo 4. Regresamos ahí a Génesis donde estábamos. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Tercer cosa importante, tercer manera de transgredir la palabra o de cometer infracción a la palabra, contradecir, número 3, contradecir la palabra de Dios. Contradecir la palabra de Dios. Entender que es un pensamiento satánico cuando Satanás te dice, no es verdad, no pasa nada. Eso es lo que dice la Biblia, pero no pasa nada. Y Satanás es el que lanza ese tipo de pensamientos para engañarnos. Amén. Ve conmigo, Romanos capítulo 6, por favor. Romanos en el capítulo 6, en el versículo 16. Romanos capítulo 6, verso 16, lo leo, dice, pregunta Pablo, dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Escúchame, hermano, el problema de pensar, esto es lo que dice la Biblia, pero realmente no pasa nada, y meterte en el pecado es que el pecado te aprisiona y tú te vuelves esclavo de lo que has transgredido, de lo que has violado en contra de la palabra de Dios. Contradecir lo que la palabra de Dios dice, hermano, es peligroso, porque al desobedecerla nos volvemos esclavos del pecado. Toda adicción comienza con dos cosas, con curiosidad y con las palabras, no pasa nada. Fuma marihuana, hombre, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Échate un cigarrito, ¿tienes nervios? Sí, estoy nervioso por el examen. No te pongas nervioso, échate un cigarrito, el cigarrito calma los nervios. Mentira, eso no es verdad. Tómate una conmigo y para que te olvides de las penas, ¿no? Toda adicción comienza con curiosidad y con palabras, no pasa nada. ¿Qué dice la Biblia? No importa, al final no te afecta. Pero fíjate qué dice, Primera de Corintios, ve conmigo ahí por favor, adelantito de Romanos, primera carta a los Corintios en el capítulo 6, y fíjate lo que dice el versículo 9. ¿No saben, pregunta Pablo, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Escucha, hermano, no se equivoquen, ni los fornicarios. Fornicario es una persona que tiene relaciones sexuales, una persona soltera que tiene relaciones sexuales con otra persona soltera, ¿verdad? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Los adúlteros son una persona que tiene una persona casada que tiene relaciones sexuales con otra persona casada, pero incluye a los dos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen groserías, ni los estafadores, ¿verdad? Los que reciben cohecho, los que son corruptos y reciben dinero, sea en la policía, o sea como jueces, o sea como políticos, o sea como empresarios, o sea como personas normales. Los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, esa lista es cortita. Hay otras listas en el Nuevo Testamento que no vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero hay otras listas de personas que no van a heredar el reino de Dios. Pero fíjate, hermano, la palabra es muy clara. Ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, hombres con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Dices groserías. No pasa nada. Así hablan todos. Es normal, todo mundo lo hace. Y la Biblia dice, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Pablo ahí en el versículo 11, dice, y ustedes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, maldicientes, borrachos, estafadores. Esto éramos algunos de nosotros, mas ya han sido, y bueno, no algunos, todos nosotros éramos así, ¿verdad? Si no callamos en una, callamos en otra. Y esto eran algunos, mas ya han sido, escucha, lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque solo la sangre de Cristo, hermano, puede limpiar nuestros pecados y darnos verdadera libertad de los problemas y de las situaciones difíciles en donde nos metimos por pensar no pasa nada. Hermano, ahora soy cristiano, leo la Biblia, pero yo quiero hacer lo contrario de lo que dice aquí. ¿Me va a pasar algo? Y la persona que te diga, no, bueno, ahí sí dice, pero no pasa nada, te está mintiendo, te está engañando, porque sí pasa algo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si aquí dice que sí va a pasar, yo te digo, sí va a pasar, ¿no? Número 4, Génesis capítulo 3, versículo 5. Dice, sino que sabe Dios, está hablando la serpiente, ¿verdad? Y dice, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Número 4, dar una mala interpretación a la palabra de Dios. Y Satanás siempre va a querer meternos la idea de una mala interpretación a la palabra, ¿no? En Mateo capítulo 4, versículo 6, no vayas ahí, pero ahí dice que Satanás trajo una mala interpretación a la palabra delante de Jesús y lo trató de tomar en curva y lo trató de engañar dándole una mala interpretación. Aviéntate de aquí, del pináculo del templo, aviéntate desde lo más arriba del templo, porque, dice Satanás a Jesús, porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Escúchame, y si Jesús no hubiera sabido la palabra, se hubiera ido con la finta, ¿no? Si Jesús no hubiera conocido la palabra, esa mala interpretación, hubiera dicho, pues sí, cierto, tienes razón, eso dice la palabra. Porque escúchame, porque eso dice la palabra. Pero Jesús le responde su mala interpretación. Escucha, Jesús corrige la mala interpretación del enemigo con la misma escritura y le dice, no puedo hacer eso, porque también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso que tú me estás diciendo, Satanás, acerca de que va a mandar, no aplica para esto que me estás invitando a hacer.
Pero escúchame, pero para hacer eso necesitamos conocer la Escritura. Para hacer eso necesitamos estudiar la palabra, porque ¿cómo podemos contrarrestar una mala interpretación? ¿Cómo la contrarrestas si no conoces la palabra de Dios? Hermano, el que tiene fe no usa cubrebocas. Eso es una mala interpretación, porque eso no tiene nada que ver con la fe. Más bien es insensatez. ¿Sí o no? No, es que yo tengo fe y por eso yo no uso cubrebocas. Pues eso no tiene nada que ver con tu fe. Estás dando una mala interpretación de la palabra, y una mala interpretación de la palabra nos lleva a creer en doctrinas extrañas y nos expone para cometer errores, hermano. Yo les he contado de un congreso al que yo fui, de un pastor que decía: pasen y vengan y vamos a ponerles a todos aquí, vamos a orar para que reciban el manto profético de José, ¿no? Sí, les he contado la historia, y todo el mundo corriendo, saltando las sillas para recibir el manto profético de José. Y yo estaba en mi silla pensando: ¿y cuándo José tuvo un manto profético? Porque este señor se basó en la palabra para decir que el manto que le había hecho Jacob a José, su papá, a su hijo, ¿verdad? De una túnica de muchos colores, eso le servía a José para profetizar. Y yo estaba en mi lugar diciendo: lo perdió inmediatamente, se lo regalaron y luego lo echaron a la cisterna, se lo quitaron y lo rompieron y lo llenaron de sangre y se lo trajeron a Jacob y le dijeron: aquí está el manto de tu hijo, reconoce si eso que le regalaste solo a él, a nosotros no nos regalaste nada, a nosotros no nos hiciste ningún mantito, pero el mantito de tu hijo ahí está, tirado, lleno de sangre y roto, reconoce si es de él. Y Jacob se puso a llorar, dijo: claro que es de él, ¿no? Lo perdió inmediatamente. Entonces, ¿cómo después profetizó o cómo después reveló el sueño de Faraón años después sobre las vacas flacas y las vacas gordas y las espigas flacas y las espigas gordas, ¿verdad? Ya no tenía el manto. Pero este hombre envolvió también a la congregación, al congreso que estábamos, ¿verdad? Lo envolvió también, y hablándoles del manto profético de José, de colores, y el Espíritu Santo en ese manto reposó y ese manto cayó sobre sus hombros, y entonces José profetiza y todo el mundo. Yo estaba en mi silla con otro pastor y con Paco. Tú estabas ahí, ¿verdad, Paco? Y estábamos ahí con los ojos abiertos, y entonces todo el mundo: amén, gloria a Dios, aleluya. Y entonces ya cuando la culminación, porque la predicación estaba buena, ¿no? Estaba hereje, pero buena. Y entonces cuando ya todo estaba en el punto de ebullición, dijo: y todos los que quieran el manto profético de José, pasen ahora. Y la gente decía: sí, yo quiero, ¿verdad? Y se subían a la silla, se atropellaban, se empujaban y corrían al frente para que el pastor orara por. Y Paco y el otro pastor y yo parados en nuestra, y la gente nos veía así como diciendo: ¿y esto por qué no pasa, no? Escúchame, hermano, hacemos cosas raras, hacemos cosas que no están en la palabra por una mala doctrina. Diezma, ofrenda, y Dios va a pagar tus deudas. Bueno, eso se oye muy padre, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios no va a pagar mis deudas. ¿Quién las hizo? ¿Quién firmó? ¿Tú? Entonces tú las pagas. Dios te va a proveer, eso sí dice la Biblia. Dios va a suplir, eso sí dice la Biblia. Dice la Biblia: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y pruébenme si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes hasta que... Eso sí dice la Biblia. Pero la Biblia no dice que si tú traes tus diezmos y tus ofrendas, entonces Dios va a pagar. Las vas a pagar tú, pero Dios te va a dar trabajo, Dios te va a suplir. Es más, yo puedo todavía más padre, ¿no? Trae tus diezmos y tus ofrendas y Dios va a desaparecer tus deudas. Eso se oye más increíble, ¿no? Y si yo me pongo a hablar de algo así y los empiezo a envolver, no, hermano, me vuelvo rico porque tú vas a venir. Sí, yo quiero, porque Dios va a desaparecer la deuda de Sears, de Liverpool, de Electra, ¿no? Y ya no va a haber deuda. Y ¿sabes algo? Te estoy engañando, porque la deuda ahí sigue y te van a seguir cobrando, por más que diezmos y por más ofrendas que tú traigas, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra.
pero de repente tenemos cosas, oímos cosas y hacemos cosas que no están en la palabra porque le damos una mala interpretación. Y antes de hacer algo por una mala interpretación, tú debes preguntar, ¿pero esto es así? ¿Eso es lo que realmente dice la palabra de Dios? Número 5, Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Número 5, tentación de quebrantar la palabra de Dios. Fíjate, es solo después de los 4 pasos anteriores. Solo después de los 4 pasos anteriores que la mujer se fijó en el árbol y comenzó a ver la orden de Dios de una manera totalmente distinta, ¿no? Se despertó su curiosidad y se despertó su deseo de probar, porque el diablo le dijo, el diablo puso la duda, el diablo cambió o transgredió la situación, el diablo deformó la palabra, ¿verdad? Y vino todo esto, y entonces el diablo hizo parecer la cosa como deliciosa. No va a pasar nada, tómalo, cómelo. Lo que pasa es que Dios es envidioso, lo que pasa es que Dios no quiere que tú te vuelvas sabia y te vuelvas como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, cuando ella aceptó todo este engaño, ella empezó a ver la prohibición deliciosa. Y así somos tú y yo ahora, ¿verdad? Entre más nos prohíben, yo ya estoy curado de espanto, hermano. Yo ya, cuando alguien viene y me dice, hermano, quiero ser novio de fulano, yo digo, échale ganas, adelante, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo les diga, no, mira, fíjate, no, abre los ojos, ¿verdad? O sea, sí, hija mía, amén, ¿verdad? Sí, hijo mío, échale ganas. Porque escúchame, porque entre más prohibimos, ¿no? Yo les he contado de alguna vez, mi esposa y yo estábamos viendo un documental de un cantante que se llama Billy Joel, que toca el piano, y él estaba diciendo que me llamó mucha la atención y lo vimos hace años y se me quedó, no sé nada de qué pasó en el video ese, ¿verdad? Pero se me quedó grabado una cosa que él dijo, que cuando sacó su primer disco, en una de las canciones él decía, una de las canciones, la letra decía que las muchachas católicas son fáciles, ¿no? Esa era una parte de la canción. Y entonces, cuando él lo sacó, ¿verdad? O él lo iba a sacar un día después o ese día, y entonces lo estaban entrevistando en el radio para la promoción de ese disco. Y entonces un sacerdote de Nueva York, una persona, no era sacerdote, ¿cómo se dice? Un obispo, ¿verdad? De Nueva York, habló a la estación de radio y dijo, ningún católico que se llame católico debería comprar el disco de este fulano, ¿verdad? Dice, y entonces al otro día mi disco se vendió como pan caliente. Todo el mundo salió a las calles a comprar mi disco. Dice, y cuando hice el segundo disco, estuve tentado a hablar al obispo para decirle, o al sacerdote aquel, ¿verdad? Para decirle, oiga, prohíba también el segundo, ¿verdad? Porque la promoción que me hizo con el primero fue estupenda. Porque así somos, hermano. Escúchame, así somos. No, nunca vas a ser amigo de ese fulano. Y tú dirás, ¿cómo que no? Sí, soy amigo, ¿verdad? Y te prohíbo que salgas esta noche y te escapas. Paco conoce la historia de una muchacha cristiana que sus papás le prohibieron ir a Acapulco. Tú me has contado, ¿verdad, Paquito? Y la muchacha dijo, está bien, si no quieres que vaya, no voy. Y se fue a su cuarto. Y el señor era un señor que iba a la iglesia junto con esta hija y su esposa, y era un señor de dinero. Y se fueron a dormir. Y a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, no sé a qué hora, le hablan al señor, ¿verdad? Y suena el teléfono y este hombre contesta y dice, bueno, y dice, oiga, su hija, necesitamos que venga a reconocer el cuerpo de su hija porque está aquí en el CEMEFO. Tuvo un accidente en la carretera Acapulco con sus compañeros y necesitamos que venga aquí a reconocer. Encontramos este teléfono, esta tarjeta, lo que sea, ¿verdad? Su número y están locos. Mi hija está dormida en su cuarto. Dijo, no, señor,
Está aquí en el semáforo. Y dijo, no, no puede ser, mi hija se fue a dormir. Y van al cuarto y no había nadie. Y entonces vieron que la muchacha se había saltado a la ventana, había tomado su camioneta y se había ido con su amiga, con su novio y con el novio de la amiga, y se habían ido a Acapulco. Y en la carretera tuvieron un accidente terrible. ¿Cuántos murieron? Uno quedó vivo y los otros tres muchachos murieron. Porque, escúchame, porque así somos, hermano. Lo prohibido es lo más sabroso. Y una vez que lo haces dices, wow, pues ni era la gran cosa. Me subí y no pasó nada. Ni era tan fabuloso, ni era tan extraordinario. Pero el problema es que en muchas de esas ocasiones quedas apresado, quedas atrapado y ya no puedes zafarte de la situación que ahora has probado o de lo que has experimentado. Y número 6, ya la culminación, ¿verdad? Violar la palabra. Punto número 6, violar la palabra, que es en la misma cita del versículo 6, donde dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, bla, bla, bla. Dice, y entonces comió, ¿verdad? Lo arrancó el fruto, se lo comió y se lo dio también a su marido para que comiera como ella. La culminación es violar la palabra de Dios. Fíjate, sáltate conmigo rápidamente a la carta a Santiago, casi al final de tu Biblia, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué pasa, hermano? Da a luz la muerte, ¿verdad? Y es la culminación de todo lo anterior. Si violamos la palabra, escúchame, si violamos la palabra, aún en los mandamientos más sencillos, siempre vamos a entrar en problemas y en dificultades. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Sí o no, hermano? Y yo digo, no, yo voy a hacer aquí, esta es mi casa, y arriba le voy a hacer un cuarto a Daniel y arriba le voy a hacer un cuarto a Abigail, ¿verdad? Y cuando se casen, que Daniel se venga a vivir aquí con su esposa, con sus hijos, y arriba Abigail con su esposo y con sus hijos, ¿no? Un Infonavit familiar. Para que todos vivamos en el cielo. Mireya, yo, Abigail, su esposo, Daniel, su esposa, sus hijos, sus chilpayates, todos aquí metidos, ¿verdad? Vamos a vivir en el cielo por 3 días. Porque después va a ser el puritito infierno, hermano. Porque escúchame, porque por más buena gente que pueda ser yo, pueda ser Mireya, o pueda ser Daniel, o pueda ser Abigail, o pueda ser la esposa de Daniel o el esposo de Mireya, por más buenas gentes que seamos. Ah, sí, no, Mireya ya está casada. Abigail. Sí, el esposo de Abigail. Escúchame, por más buenas personas que seamos, los 6 somos lindas gentes. Va a haber problemas. Porque tenemos un carácter distinto cada uno, porque tenemos sentimientos distintos, porque tenemos personalidades distintas. El dicho, no la Biblia, el dicho dice, el casado casa quiere, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya te casaste, hijo, ya te casaste, hija, qué bueno. Adiós, que les vaya bien. Si quieren, váyanse a vivir ahí enfrente de la calle, ¿no? Si quieren, enfrente de la calle, pero donde ustedes cierren la puerta y lo que pase de la puerta para allá sea su bronca y su problema. A nosotros nada más vengan con cara de felicidad diciendo, papá, mamá, ya llegamos, venimos a comer. Qué bueno, pásenle, aquí están sus niños, ya nos cansaron, adiós. ¿Verdad? Váyanse a sus casas. Allá corrijan a sus hijos, allá edúquenlos, allá castíguenlos, allá ámenlos. Y nosotros no vemos. Corazón que no ve, ¿o qué? ¿Cómo dice? Sí, corazón que no ve, no, ojos que no ven. Sí, bueno, es que yo soy como el chavo, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Te preguntan, ¿y cómo están tus hijos? Re bien. ¿Cómo le va a Abby? ¿Cómo le va a Daniel? Y fabuloso. Cada que los vemos sonríen, nos cuentan que fueron, que vinieron, que hicieron. ¿Tienen broncas? ¿Quién sabe? Ellos están ahí en su casa, nosotros estamos acá en nuestra casa.
Escúchame, hermano, escúchame. No podemos violar la palabra de Dios, porque cuando violamos la palabra de Dios en cosas mínimas, en cosas sencillas, maridos, amen a sus mujeres y no las traten mal, trátenlas como vaso frágil. Y cuando tú violas esa palabra, que escúchame, que es muy sencilla, ¿sí o no? Trátala bien. Y cuando lo violas, cuando lo haces mal, te metes en problemas. Esposas, sométanse a sus maridos, sujétense a ellos. Es algo sencillo, ¿sí o no? No, hermano, que la liberación y que la mujer empoderada y que, ¿verdad? Yo ya no me dejo. Escúchame, pero no estamos hablando de que la mujer debe ser sumisa al grado de que el hombre pueda sobajarla y menospreciarla y que la mujer nació para lavar los trastes y cuidar. No, no estamos hablando de eso. La mujer puede trabajar y puede ser ejecutiva si ella quiere, ¿verdad? Y ganar dinero, y la mujer puede hacer muchas cosas y es muy inteligente para muchas cosas, pero escúchame, pero hay un orden que cuando se rompe todo lo demás, ¿no? Cuando el marido pasa a hacer el trabajo o a someterse a la mujer, y la mujer es la que gana más el dinero en la casa, ¿verdad? Y es la que dirige, y pues yo aquí gano más, así que tú, marido, y lávame bien ahí porque ahí no quedó bien lavado. Sí, sí, viejita, cómo no, lo que tú digas, ¿verdad? Cuando eso se cambia, hermano, escúchame, hay problemas, hay situaciones difíciles, porque no fuiste creado para eso, varón, no fuiste creada para eso, mujer. Y vuelvo a repetir, y no estamos hablando nada de que el marido tiene que ser tirano, manipulador y poner el terror ahí en su casa, ¿no? Estamos hablando que el marido puede lavar los trastes. No, pero no digan amén las hermanas, digan amén los hermanos, ¿verdad? El marido puede lavar los trastes, el marido puede barrer, el marido puede trapear, el marido puede llegar con los hijos, el marido puede hacer la tarea con los niños. ¿Sí o no, hermano? No le pasa nada, ¿verdad que no? No. Y la mujer puede trabajar, ¿sí o no? La mujer puede trabajar y ganar dinero y ayudar en la casa. Pero escúchame, pero el día que la mujer dice, ya no voy a trabajar más porque ya voy a tener al niño, ¿verdad? Y ahora me voy a quedar a cuidarlo, amén. Porque ¿quién es el responsable de traer dinero a la casa? El marido. Ah, no, ¿cómo que ya no vas a trabajar? No, trabaja, ayuda, oye, ¿y qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues yo no lo sé, señor, usted se casó con ella, usted es la cabeza, usted es el responsable, usted es el que tiene que ganar la papa. Está bien que la mujer ayude, pero la mujer no es su trabajo, no es su papel. Porque el hombre es bien comodino, ¿verdad? Que gane, que trabaje y aparte que me cocine y que lave y la casa bien limpia, ¿no? Pues todo quieres. Alguien le pegué por ahí, pero ¿verdad? Entonces, hermano, escúchenme, necesitamos poner atención a las cosas mínimas de la palabra y no violarlas. Hijos, obedezcan a sus padres cuando estos sean cool y buena onda. ¿Así dice, hermano? No, hijos, obedezcan a sus padres en todo y respétenlos. Porque cuando tú violas eso, dice Pablo, porque si no, dos cosas, no te puede ir bien y no puede ser de larga vida sobre la tierra. Ay, pero es mínimo. Yo no le hablo a mi mamá desde hace como 20 años. No le hablo, no sé dónde vive, no sé qué fue de su vida porque yo la aborrezco. ¿Y cómo te va? Pues sí, me va medio mal, medio. Y no entiendo por qué, ¿eh? Porque soy buen cristiano y voy a la iglesia. Pues porque estás violando un mandamiento. Y cuando violamos un mandamiento así de sencillo, acarreamos maldición. Amén, hermano. Conclusión. Vinieron por violar la palabra o por cometer infracción a la palabra en estas 6 áreas. Vinieron 7 resultados desastrosos. Los vemos del versículo 7 al versículo 12. No lo vamos a leer.
Y no te los voy a decir uno por uno, ¿verdad? Esa es otra predicación. Pero escúchame, te los digo rápidamente. Perdieron su vida, es decir, realmente murieron como Dios lo había dicho. Perdieron su vida espiritual porque perdieron su comunión y su relación con Dios. Perdieron su vida física porque su cuerpo empezó un proceso de descomposición. Aparecieron arrugas, aparecieron enfermedades. Vino la vejez, el pelo se les hizo canoso, lo perdieron, ¿verdad? Se engordaron o enflacaron y empezaron a enfermarse y al final murieron físicamente, ¿verdad? Por esa descomposición de su cuerpo, y perdieron también la vida eterna porque ahora merecían un castigo eterno. O sea, perdieron su vida en todas las áreas, en lo espiritual, en lo físico y en la eternidad. Número 1, perdieron su vida, perdieron la inocencia, sintieron vergüenza. Número 3, número 4, vino a sus vidas miedo y temor. Número 5, buscaron autojustificarse. Número 6, comenzaron a culpar a los demás. La mujer que me diste, no fue este hombre, no fue la serpiente, ¿verdad? Y al final, número 7, escúchame, recibieron el pago de su pecado. Tú y yo necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios y no violarla, no transgredirla. Necesitamos tú y yo no cometer infracción a esta palabra y realmente ver, Señor, ¿qué es lo que tu palabra me está ordenando, me está mandando a hacer? Es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que tu palabra me está ordenando no hacer? Es lo que yo no quiero hacer, porque yo quiero bendición y yo quiero que me vaya bien. Ayúdame a cumplir, porque escúchame, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir con la palabra de Dios. Amén. ¿Podemos orar esta mañana? Y podemos pedirle perdón al Señor si hemos cometido infracciones a su palabra y pedirle al Señor que de aquí en adelante nos ayude a ser obedientes, a observar su palabra tal cual es y llevarla a cabo. ¿Sí, hermano? ¿Queremos hacerlo? Inclina tu rostro ahí donde estás y dile: Padre, perdóname, Señor, si he transgredido, si he violado, si he cometido pecado en cuanto a tu palabra. Perdóname si en el pasado, Señor, he hecho cosas que yo sabía que en tu palabra estaban prohibidas o estaban, o tú me habías hablado acerca de no hacerlo y yo lo hice. Padre, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Y me metí en problemas. Ya, probablemente ahora mismo estoy metido en una situación difícil por causa de haber desobedecido hace un año o hace 2 o hace 5 años atrás. Perdóname, Señor. Y a lo mejor transgredí tu palabra en algo sencillo, en algo básico, en algo mínimo. Pero Padre, lo hice y hoy te pido perdón. Hoy me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tú me ayudes a obedecer tu palabra, a seguir tu palabra, tus mandamientos, a obedecer tu voz sin reserva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy abro mi corazón y hoy abro mi entendimiento para que el Espíritu Santo me dé revelación y me ayude a obedecer y a cumplir tu palabra cabalmente en el nombre de Cristo Jesús. Quiero ser bendecido, Señor. Quiero ser verdaderamente un hombre, una mujer que reciba bendición de ti, Señor. Y si para eso es necesario alinearme con tu palabra, Padre, yo me quiero alinear. Si para eso es necesario obedecer, Señor, yo quiero obedecer, Padre. Háblame, Espíritu Santo. Dime qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que transformar, qué es lo que necesitas hacer en mi vida, qué es lo que necesito dejar, qué es lo que necesito cumplir, Señor. Pero Padre, ayúdame a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Derrama sobre mí obediencia. Dame un espíritu obediente, Señor, para poder seguir tus leyes y tus mandamientos, para poder obedecer, para poder cumplir y para poder ser bendecido en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Te lo pedimos esta mañana, Padre. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, y haz tu voluntad sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.